Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Vamos a orar al Señor para empezar esta clase. Querido Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a que podamos, Dios mío, Señor, comprender la historia, Padre, Dios mío, de Israel, Señor, que nos da luz, Dios mío, con respecto, Dios, a cómo podemos muchas veces perder, Señor amado, Dios mío, Señor, la palabra, cómo podemos muchas veces corrompernos, Señor, cómo podemos desviarnos, Dios mío, de tus caminos, Señor, ilumínanos, Dios, para que podamos ser entendidos, Señor, y que podamos afirmarnos, Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles, Señor, que no nos cansemos, Dios mío, de hacer el bien y que podamos, con la ayuda de tu palabra, de tu Espíritu Santo, permanecer fieles hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 6 del panorama que estamos viendo del Antiguo Testamento, y la historia va a estar orientada hacia los 3 últimos libros del Antiguo Testamento que hablan del pueblo de Dios después de haber vuelto del exilio, de la cautividad. Antes de poder entrar en el primer libro, que es el libro de Esdras, ya que Esdras fue el que escribió tanto Esdras como el libro de Esther y como el libro de Nehemías, vamos a hablar sobre algunos eventos importantes. ¿Por qué? Porque Israel había sido advertido con los profetas sobre el exilio, sobre la cautividad, y los profetas que habían profetizado que debido a la apostasía, debido a que el pueblo de Dios se había desviado del camino de Dios y que iban a ser apercibidos, iban a ser advertidos de que se venía un juicio, los encargados de profetizar fueron el profeta Isaías, el profeta Miqueas y el profeta Jeremías. Cuando llegó el cautiverio, cuando llegó Babilonia e invadió lo que quedaba del reino de Israel, que quedaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ellos se acordaron y ellos sabían de lo que ellos estaban viviendo, lo que les estaba sucediendo, era lo que ellos habían sido advertidos. También tenemos aquí al profeta Ezequiel, que fue el profeta que acompañó a los cautivos, y Ezequiel estuvo entre los 10.000 judíos que fueron trasladados a Babilonia. Y acá nosotros tenemos algunas fechas en el libro que nos habla aproximadamente de todo lo que abarcó el cautiverio, que el cautiverio aproximadamente fue de 70 años, pero Dios acortó los tiempos, porque si nosotros hacemos los cálculos entre el año en que fueron llevados los primeros judíos a Babilonia, que fue en el año 597, luego nosotros, antes de Cristo, luego vemos la fecha del 586, donde también miles de judíos fueron llevados en esa fecha. Pero también en el libro habla de que la primera cautividad fue en el año 605 y que el regreso de la cautividad fue en el año 538. Entonces, desde la primera cautividad hasta el año 538, más o menos transcurrieron aproximadamente 67 años. Quiere decir que hubo 3 años donde Dios acortó por misericordia el tiempo de la cautividad. Estos eventos es para que nosotros podamos introducirnos en el libro de Esdras. Entonces, vamos a hablar un poco de Esdras, pero antes me gustaría también decirles de que el profeta Jeremías había profetizado una restauración para ese pueblo que había sido llevado cautivo, y me gustaría que lo podamos ver en el libro de Jeremías capítulo 29, en el versículo 10 al 19, donde dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver
vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que moraba en esta ciudad, de vuestros hermanos que nos salieron con vosotros, que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Entonces la promesa de restauración es que ellos iban a volver del lugar donde ellos habían sido exiliados, pero habían quedado también en la tierra de Judá un poco de judíos donde el objetivo de la palabra es probablemente de que Dios estaba diciendo de que esos judíos que se habían quedado, que no habían ido al exilio, tal vez se sentían superiores a sus hermanos que habían sido llevados en cautividad. Pero el juicio fue para todos, fue tanto como para los que fueron llevados cautivos en la deportación, pero también con aquellos que se habían quedado donde en ese momento el rey que estaba en el trono de David era el rey Sedequías. Entonces, seguramente que el juicio era porque el pensamiento que ellos tenían era un pensamiento de superioridad sobre sus hermanos, ¿no? Acá vemos también que dice que van a ser, los haré como higos malos, ¿no? Entonces, eso realmente es como que ellos, no era bueno el destino, iban a sufrir de escarnio, como estaban sufriendo el resto de sus hermanos, iban a ser ellos por espanto, iban a ser ellos, eso quiere decir higos malos, iban a ser también por burla. eh, y bueno, esto es precisamente para que nosotros entendamos este capítulo 29, ¿no? Porque primero es toda una palabra de ánimo hasta que aparece, ¿no?, este versículo que es el versículo 17. A partir del versículo 17 es como que ahí la palabra es una palabra realmente profética, pero una palabra dura, ¿no?, del juicio que venía sobre aquellos que habían quedado de la cautividad en Judá, ¿no? Bueno, el contexto, el idioma, vamos a hablar del idioma para aquellos que fueron exiliados. El idioma se les tornó difícil a ellos estar cautivos también por causa del idioma, porque el idioma que se usaba en esa época era un idioma comercial, o sea, los babilonios con otras naciones, cuando tenían que hacer negocios, lo hacían y la lengua que ellos utilizaban para comunicarse era la lengua aramea. Probablemente se cree que también Jesús, cuando daba sus enseñanzas, también hablaba en arameo. El contexto histórico de Esdras es que no había una información de lo que pasó durante esos primeros 50 años de cautividad. Luego también tenemos algo importante que es la distancia que caminaron los judíos hasta llegar a Babilonia. Ellos no hicieron una ruta recta, no llegaron directamente a Babilonia, porque una ruta recta les representaba aproximadamente unos 800 kilómetros. Sin embargo, ellos tenían que dar vueltas hasta poder llegar y ahí se les alargó la distancia porque prácticamente los judíos, cuando fueron deportados, hicieron una distancia de 1440 kilómetros. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque la verdad que ellos estaban muy lejos de su casa, ¿no? Qué tremendo que fue el juicio para los judíos, ¿no? Porque fíjense qué distancia tremenda que hubo desde su tierra, desde Jerusalén hasta Babilonia. ¿Cómo era la situación en esa época? Bueno, los judíos, la mayoría de los judíos estaban esparcidos y sus casas y el templo habían sido puestos a fuego, habían sido quemados. El bosquejo de Esdras
Bueno, acá tenemos que recordar, ¿por qué? Porque hay profecías donde Isaías en el capítulo 44, en el versículo 26 al 28, Isaías en el capítulo 45, desde el versículo 45, capítulo 45, versículo 1 y versículo 13, hay profecías donde Dios iba a levantar a Ciro. ¿Para qué? Para llevarlo a Ciro a que tomara la decisión de que los judíos volvieran otra vez a su tierra para reedificar el templo, ¿no? Y hay un proverbio que es el proverbio 21, versículo 1, que habla de que el corazón de los reyes está en manos de Dios y que Dios hace inclinar el corazón de los reyes para que hagan su voluntad. Entonces, en estas profecías nosotros vemos, ¿no?, de que Dios va a levantar a Ciro. Y Dios le está prometiendo de que iba a levantar a otra nación porque la nación de Babilonia iba a caer. El sucesor de Nabucodonosor fue su hijo Belsasar. Belsasar era una persona muy orgullosa, muy soberbia, y en una de las fiestas que él hacía, él hizo traer, en medio del banquete que él estaba haciendo, hizo traer para beber de las copas y de los utensilios sagrados dedicados al templo. Entonces, una mano empieza a escribir una escritura en la pared que es interpretada por Daniel, donde Dios estaba enviando un juicio sobre Belsasar porque fue hallado falto. Belsasar, de acuerdo a su orgullo y a su soberbia y a la burla, ¿no?, de haber sido utilizada esa nación de Babilonia para castigar al pueblo judío, Dios no se agrada de esa jactancia, no se agrada de ese orgullo, de esa soberbia, y manda un juicio. Esa misma noche, Darío, el rey Darío, conquista Babilonia y se transforma en el rey de Babilonia. Luego, en el libro de Esdras, después de haber dado esta explicación sobre el bosquejo de Esdras, vamos a encontrar también los tres grupos que son trasladados a Babilonia. En el primer grupo había 50.000 judíos que fueron con el líder Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era un líder muy distinguido, era nieto del rey Joaquín y también era Joaquín descendiente de David, o sea que pariente, ¿no?, de Jesús. Ese fue el primer grupo, ese grupo dirigido por Zorobabel, que regresaron a Jerusalén. ¿Qué hicieron cuando ellos regresaron a Jerusalén? Edificaron un altar, hicieron holocaustos como Moisés le había mandado, porque Esdras era sacerdote y era también un escriba muy distinguido, muy diligente de la ley de Moisés. Entonces, cuando ellos llegaron a Jerusalén, lo que ellos hicieron al llegar a esa tierra nuevamente es también celebrar la fiesta de los tabernáculos, y también empezaron a hacer planes para recaudar el dinero y los materiales que necesitaban para la reedificación del templo. ¿Cómo era el trasfondo en esa época? El trasfondo, cuando los judíos llegaron a Jerusalén, es que nosotros tenemos que recordar que cuando Ciro promulga el decreto de que los judíos iban a volver a Jerusalén, ¿cuál era la situación? Bueno, Asiria ya había conquistado y había también exiliado a los judíos del reino del norte, del reino dividido que fue lo que nosotros hablamos en la clase anterior en el capítulo 5. Por lo tanto, los judíos, cuando empezaron a reedificar el templo, como los asirios, para no volver a ser reconquistados por los judíos, para que los judíos no volvieran a conquistar y a poseer la tierra del reino del norte, ellos enviaron a gentiles, o sea, los asirios son gentiles. Siempre recordemos que todos los que no son judíos son gentiles. Entonces ellos
al habitar en el reino del norte, los asirios se mezclaron con los judíos y de ahí nacen los samaritanos, que son considerados como parcialmente judíos, porque ellos mezclaron el linaje. Entonces, cuando los samaritanos quisieron edificar junto con sus hermanos que estaban volviendo de Jerusalén el templo, fueron rechazados. Por lo tanto, siempre hubo una enemistad de los samaritanos en contra de los judíos, y eso nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaron en los casamientos, eran casamientos mixtos. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, en el versículo 9, cuando la samaritana tiene ese encuentro con Jesús y ella le dice sorprendida: tú me pides agua a mí, que soy samaritana. Entonces vemos que este problema no era un problema racial, sino que era un problema religioso, que ya me voy a referir y voy a describir un poquito más claro el tema de las mezclas en los matrimonios que eran considerados matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la historia de que también Moisés estaba casado con una madianita. Vemos también a José, que se casó con una egipcia, a Boz, casado con Ruth la moabita, y también, como hablamos también en el libro de Primera y de Segunda de Reyes, el rey Acab, que era israelita, casado con Jezabel, que era hija de los sidonios. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema que había con los samaritanos. Primero tenemos que ver que había un gran interrogante que tenía Esdras, debido a que ellos volvían de Babilonia, pero eran un grupo de conquistados por Persia. Entonces ellos tenían a Persia, a Babilonia, a Asiria como naciones en el cual el entorno que ellos tenían eran de naciones que practicaban el sincretismo, que quiere decir que adoraban muchas religiones, y ellos enseñaban como que todas las religiones o todos los caminos llegan a Dios. Por lo tanto, en ese periodo, tanto Esdras como Nehemías, era vital que ellos hagan cumplir la ley de Moisés. Y también vemos que en los tiempos del rey Salomón, Dios le había dicho a Salomón que las mujeres extranjeras no podían llegarse a los israelitas. ¿Por qué? Porque si no, ellos iban a ser absorbidos. Las costumbres religiosas, la enseñanza que ellos tenían iban a desaparecer. Y una frase que dice el libro es como que se iba a perder la sal de los judíos. Entonces era de vital importancia, porque el conflicto era cómo ellos iban a poder reedificar el templo de la casa de Dios, y tenían que tener cuidado a las mezclas que se suscitaban en esa época. Por eso ellos no querían reconstruir el templo con los samaritanos, porque no querían perder su linaje, ellos no querían que se pierda la esencia. Sabemos nosotros que Esdras era un sacerdote y un escriba diligente de la ley de Moisés. Entonces ellos estaban, bueno, vamos a ver luego cómo ellos, cuando llegan a la tierra, encuentran a los judíos y aún hasta los líderes que habitaban en Judá, que no habían ido, no habían sido exiliados, que ellos habían dejado de ser fieles a Dios y que también habían estado practicando matrimonios mixtos. Esto de los matrimonios mixtos fue desde el año 722 a.C. El año en que Esdras empezó a hacer una compilación y escribir los libros fue en el año 440. Entonces, los matrimonios mixtos, esto se venía practicando hacía ya 200 años. Entonces, este era el gran resentimiento que tenían los samaritanos. Por un lado, era que los judíos que habían vuelto a Jerusalén no querían que ellos edificaran, y por otro lado, el segundo conflicto era el tema de los matrimonios mixtos. Muy bien. Ese era el enojo. Este mismo problema nosotros lo vemos en
el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque en el libro de los jueces vemos también que ellos estaban conquistando la tierra, pero en esa tierra, ¿qué es lo que había en la tierra prometida? Los israelitas tenían o estaban rodeados de cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿no? Entonces había una gran necesidad de que los judíos no se casaran con gentiles. Muy bien. Bueno, tenemos luego un título en este libro que es el Templo Nuevo. Ya estamos en el capítulo 6 de Esdras y ¿qué vemos acá? Vemos que los adversarios de los judíos detienen la obra. Vamos a ir un poquito para atrás para que podamos entender mejor cómo había una gran oposición en esa obra que ellos estaban haciendo ahí en Jerusalén. Vamos a ir al libro de Esdras, que está antes de Salmos. En el capítulo 4, vamos a estar leyendo, capítulo 4, en el versículo 1, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Josué, que acá aparece Jesúa, es lo mismo, y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, la tardanza de terminar el templo fue debido a esta oposición que ellos tuvieron con los samaritanos. Prácticamente esa lucha duró 16 años, donde los judíos samaritanos siempre enviaban cartas a las distintas autoridades, como denunciándolos, diciéndolo de que si el pueblo de Dios edificaba el templo, edificaba los muros, luego se iban a rebelar en contra de la nación que ellos tenían que sujetarse, la nación que ellos estaban sometidos, porque sabemos que ellos tenían que estar bajo la sujeción de los persas. Entonces, estos judíos samaritanos eran los que los denunciaban y los que siempre estaban queriendo detener la obra. Por eso la reedificación del templo se tardó 25 años. Muy, muy interesante realmente lo que estamos hablando acá. Bueno, ahora vamos al segundo grupo. Siempre que estos grupos volvieron a Jerusalén, hay algo notable, que los reyes siempre le hicieron que ellos trasladaran también los tesoros que Nabucodonosor había llevado, ¿no? de la tierra del reino del sur. Entonces, tanto el primer grupo volvió con parte del tesoro y en el segundo grupo, acá ya vemos nosotros que el rey que está reinando es el rey persa Artajerjes. Dice que él envió a Esdras a guiar el segundo grupo y le dio dinero para que regresen, y también dice los tesoros que los babilonios tomaron del templo. El viaje, bueno, emprender el viaje de vuelta, otra vez 1440 kilómetros. El rey Artajerjes manda una carta oficial para que por donde ellos pasaran fueran legales, ¿no? en el recorrido. Y también dice que Esdras tuvo vergüenza debido a que ellos llevaban tesoros, y ahí en la Biblia habla de que antes de trasladar el tesoro, todo el oro, la plata y otros materiales fueron pesados, ¿no? Ustedes eso lo van a ver, que Esdras hace también un ayuno en el capítulo 8, del 22 al 14,
¿Por qué? Porque Esdras necesitaba que Dios lo protegiera para que ellos no sean asaltados, ¿no? Entonces también otra de las cosas interesantes que vemos en el libro de Esdras es que siempre Esdras no reedificaba con cualquier judío. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que una de las cosas que hizo Esdras es la gran sinagoga. Él fue uno de los que organizó o planificó la adoración en la sinagoga. Por lo tanto, él necesitaba que no cualquiera esté a cargo de la administración, sino que siempre él está buscando sirvientes del templo, porteros del templo, cantores, obreros. Entonces no era cualquier persona. Estaba como respetando realmente lo que Moisés había escrito, ¿no? Entonces, si ustedes se toman el trabajo de buscar en el libro los versículos que están, las referencias, ustedes van a tener más claridad, porque van a ver muchas listas con muchos nombres. Es que siempre estaba buscando a los levitas, Esdras, para que cuando se empezara a reedificar el templo, la administración en el templo sea a través de las personas consagradas, ¿no? Bueno, dije de que en la llegada de Esdras la situación era que los judíos líderes no estaban siendo fieles, y hay algún acontecimiento muy importante, y es que confronta ese pecado Esdras. Y dice que se tomó 3 meses para identificar a los culpables que se habían casado en matrimonios mixtos, y se tuvieron que divorciar, y los judíos tuvieron que despedir hasta los niños que habían nacido de esos matrimonios, ¿no? Luego entramos al libro de Nehemías, ya estamos en el libro de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías sería el gobernador. Nehemías era contemporáneo de Esdras. Vemos recién que terminamos de hablar de cuál fue la obra que hizo Esdras, que fue restaurar el templo, y la obra que hizo Nehemías era restaurar los muros y las puertas que fueron puestas a fuego. ¿Quién era Nehemías? Nehemías fue también cautivo en la nación persa. Él fue ascendido. ¿Por qué? Porque llegó a ser copero del rey. También fue ascendido como quienes fueron ascendidos que aparecen en la Biblia, como Esther, que era huérfana, que su tío la había criado y la preparó para cuando llegó esa oportunidad que el rey Asuero iba a elegir reina. Y otra persona que había sido ascendida fue Daniel, porque Daniel y sus amigos fueron llevados para trabajar también como funcionarios en el palacio, ¿no? Entonces Nehemías también era una de estas clases de personas. Era una persona que quería ayudar a sus hermanos cuando se enteró de la situación en la cual se encontraba Jerusalén, que los muros estaban caídos. ¿Y por qué? Porque era como que si no se edificaban los muros, Jerusalén estaba en peligro constante. Nehemías ayudó al tercer grupo de judíos que regresaba de Babilonia a Jerusalén. El éxito de la reconstrucción del muro en 52 días fue debido a que él repartió el trabajo. Y acá una de las cosas que enfatiza el libro es que muchas veces las personas, al no tener bien en claro y no tener la seguridad cómo hay que hacer la obra de Dios, muchas veces al no tener esa seguridad de la parte que a uno Dios le asignó, muchas veces nosotros demoramos, ¿no?, el ministerio, demoramos nuestro trabajo, y la obra no avanza porque no tenemos en claro. Pero nosotros vemos que el éxito de Nehemías es que él el trabajo lo repartió a cada persona. ¿Por qué? Porque el 50% se dedicaban a la reconstrucción del muro, pero otros 50% se dedicaban a la protección, con escudos, con lanzas, con arco. Y vemos también algo muy notable, que también en el tiempo que ellos estaban reedificando los muros, se les levantó el enemigo. Gesem, Tobías y Sanbalat, ¿no? Entonces vemos que también, como en el periodo que se estaba reconstruyendo el templo, también tuvieron demoras debido a los samaritanos. Acá en la época de Nehemías se levantan también enemigos. El trabajo se hizo en 52 días. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban desde que salía el sol hasta que salían las estrellas, ¿no? La situación, luego de haber terminado
de reconstruir los muros fue que ellos, los judíos, se encontraban endeudados porque no podían pagar los impuestos. Por lo tanto, había judíos que estaban practicando lo que sería la usura. ¿Por qué? Porque los judíos endeudados pedían préstamos para poder pagar los impuestos, y estos judíos que daban los préstamos les cobraban altos intereses. Esta es una de las cosas que corrigió Nehemías. ¿Por qué? Porque enfatizó que eran sus hermanos, que cómo ellos a sus hermanos le iban a cobrar impuestos tan elevados. Nehemías fue un siervo y fue un gran ejemplo para la gente. ¿Por qué? Porque él nunca se aprovechó o utilizó los privilegios que le correspondían por ser gobernador, sino que él, Nehemías, tomó menos de lo que la ley le permitía. ¿Para qué? Para que los pobres tuvieran más. O sea que realmente, la verdad que fue un ejemplo, porque fue un siervo, no fue una persona que se enseñoreó de la gente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que este último capítulo de esta unidad que estamos viendo del libro Panorama del Antiguo Testamento, acá terminaríamos con la primera unidad, con este capítulo 6. Pero la verdad que sacamos la conclusión realmente de tantos principios, de tanta claridad que podemos tener ahora con respecto al pueblo judío, a las mezclas, al problema con el conflicto con los samaritanos, a por qué vino el exilio para el pueblo de Dios, la promesa de restauración. Así que bueno, ustedes, a través de contestar las preguntas y a través también de leer la Biblia, porque es muy interesante que ustedes puedan leer este capítulo y hacerlo leyendo también la Biblia, para que puedan tener más en claro algunos conceptos que nosotros con esta clase estamos resumiendo bastante. Bueno, los dejo y Dios los bendiga.